Antes que nada, buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder reunirse. Sé que estamos lejos, algunos están en otros países, otros en otras provincias, pero damos gracias al Señor, primeramente porque nos dio un día más de vida, ¿verdad? La vida no nos pertenece, es de Él, y le damos gracias al Señor porque nos dio un día más de vida. Estamos pasados por aguas, acá en Buenos Aires está lloviendo, no sé en los otros lados, pero damos gracias al Señor por poder permitirnos reunirnos en esta mañana, en esta nueva normalidad por Zoom, pero damos gracias también porque puede estar el Zoom. Años atrás, si no estaba el Zoom y pasaba algo así, ¿cómo nos reuníamos? No podíamos vernos, no podíamos juntarnos. Y de una manera diferente nos estamos reuniendo y sabemos que donde dos o más están reunidos en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Hoy es el Día del Señor y estamos alegres por tener comunión de esta manera y juntos poder orar, alabar al Señor, aprender más de Él, meditar en su palabra. Y damos gracias al Señor porque un domingo por la mañana podemos estar reunidos. Y también vamos a orar para poder vernos prontamente, ¿verdad? Yo también se extraña ver a los hermanos personalmente, poder juntarse en el templo, pero damos gracias porque la iglesia se puede juntar. Le voy a pedir a Mario que nos guíe en una oración, encomendando esta reunión al Señor y dando gracias por poder reunirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por este día más de vida que nos das. Gracias porque nos hemos podido levantar y porque has permitido que podamos estar, Padre, reunidos en tu nombre, en este día domingo, tu día. Te rogamos, Padre, que tú estés guiando la reunión, cada parte de la misma, que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que esté dispuesto a escuchar tu palabra, a alabarte, Padre, en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. Te rogamos, Padre, te damos gracias por todos los que nos han podido conectar y también por aquellos que se están conectando, que tú permitas que lo puedan hacer, Padre. Rogamos por Nico que va a dirigir y también por David que va a traer tu palabra, Padre, que tú le des sabiduría, que él pueda hablar lo que tú quieres para cada uno de nosotros, lo que tú quieres que nosotros, Padre, aprendamos hoy y pongamos en práctica. Te rogamos que bendigas todo este tiempo nuevamente, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a cantar la primera alabanza a esta mañana a nuestro Dios Todopoderoso. Le voy a pedir a Kai si él nos puede compartir la alabanza. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré.
eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Damos gracias a Dios por el grupo de alabanza del CCP que hizo este hermoso video con la alabanza. Damos gracias por su trabajo, por su esfuerzo. Esta fue especial, ¿no? Esta es de la iglesia. Damos gracias a los hermanos por el esfuerzo y el trabajo que han hecho. Ha quedado muy lindo el video y ha quedado ya establecido, lo podemos pasar en las reuniones. Así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, como todos los domingos, también vamos a saludar a un grupo especial, que son los niños del CCP. Damos muchas gracias a Dios porque pueden estar los niños, cada vez hay más niños, y damos gracias por eso. Vamos a darle el saludo esta mañana, ya se fueron despertando, y vamos a compartir un tiempo especial con ellos, así que les vamos a pedir a los papás que los llamen, los pongan en la pantalla y vamos a compartir una alabanza para el Señor, pero por los niños. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él
gracias a Dios por los niños y es muy lindo ver las caritas, ¿no? Cuando compartimos los videos, la vimos a Vicky, a Santi, y cómo disfrutan los niños de alabar al Señor, ¿no? Ya siendo chiquititos, es muy lindo poder enseñarles a los niños del Señor, de cómo Él los ama, de cómo Él los cuida, y damos gracias a Dios por los niños y estamos muy agradecidos por ellos. También vamos a alabar al Señor, pero con una lectura. Vamos a leer un salmo. Le voy a pedir a Ceci si ella puede leerlo. Es el Salmo 34, unos versículos, y una forma de alabar al Señor también es compartiendo su palabra. Hola, ¿cómo están? La lectura de su palabra dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta lectura habla de alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Él nos dio a su Hijo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, y ahí dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y bueno, ahora también vamos a compartir una alabanza, dando gracias a Dios por su Hijo, por la paz que Él nos dio. Él nos reconcilió con el Señor, con Dios, y nos dio esa paz que Él dijo, yo no la doy como el mundo la da, Él la dio para siempre. Así que podemos, en cualquier circunstancia que estemos pasando, poder tener la paz del Señor, que no es la paz del mundo. Vemos que este año con la pandemia fue más difícil, fue más complicado en todo el mundo, lo vemos aún al día de hoy, pero podemos tener esa seguridad, que el Señor nos da su paz, Él está con nosotros. Ya preparándonos para la meditación, vamos a compartir esta alabanza que se llama Tu mirada. Le voy a pedir a Walter, por favor. Gracias. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Oh, Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Y sé que es
tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a tener una oración, dando gracias al Señor antes de dejarle este lugar a David. ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres digno. Te damos gracias, Señor, porque no importa cuál sea la circunstancia, tú estás por sobre encima de todas las cosas. Te damos gracias porque tú nos has reconciliado contigo, enviando a tu Hijo. Te damos gracias por su amor, por su ejemplo, porque Él se negó a sí mismo y se entregó en la cruz para darnos la vida eterna. Te damos gracias porque aún hoy no podemos imaginar lo que eso significa, Señor, y queremos darte gracias porque tú nos has dado una vida eterna junto a ti, y te damos gracias porque aún nos cuidas aquí, en nuestro paso por la tierra, por el mundo. Tú nos das la vida, tú nos guardas día a día, tú permites que nos reunamos también como iglesia, como hermanos en Cristo, Señor. Te damos gracias por esta mañana, porque tú lo has permitido. Queremos pedirte este tiempo que siga estando en tus manos. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, libremente, y podemos aprender más de ella. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra entre en nuestro corazón, que podamos aplicarla, Señor, y practicarla día a día, y te damos gracias porque tú nos das esa paz como solamente tú la das, Señor. Queremos pedirte por los hermanos, por aquellos que están pasando algún momento de aflicción, de enfermedad, que los bendigas, que los guardes, y queremos poner este tiempo en tus manos de meditación de tu palabra, para que sea de bendición para todos nosotros. Te damos gracias por todo, te pedimos que bendigas a David, que tiene a cargo el mensaje de hoy. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Les voy a pedir compartir vista del hablante para de esa manera poder presentar de manera práctica la proyección, si es posible. Si no, no se preocupen. ¿Cuántos de ustedes conocen a esta persona? ¿Cuántos de ustedes vieron jugar a esta persona? ¿Y cuántos de ustedes, y me incluyo por supuesto, habremos criticado el jugar de esta persona y decíamos que está en la selección pero no tiene definición, y así podés encontrarte con un montón de circunstancias similares? Sin pensar nosotros que esa persona tiene familia, tiene hijos y también tiene un sentimiento. Muchas veces nosotros abiertamente a veces hablamos de personas, y eso tiene que ver con la meditación de hoy. Cuando nosotros lo vemos y realmente vienen a nuestros pensamientos cuestiones que pasaron en el pasado, pero que no podemos modificar. Sí, nosotros podemos modificar nuestra acción. Ahora,
Cuando nosotros encontramos el Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5, sigue en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7. Y lo que nosotros vamos a ver hoy va a ser justamente eso, el capítulo 7. Para ello yo voy a invitar que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de según San Mateo, el capítulo 7, versículos 1 al 28. Evangelio de según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 28. Tal vez el Sermón del Monte sea el mensaje o la enseñanza más extensa del Señor Jesucristo. Digo tal vez porque es lo que quedó registrado, como leíamos en Juan, que lo que quedó registrado era para que nosotros creamos. No sabemos si hubo otra enseñanza tan extensa como esta, pero sí sabemos que esta es una enseñanza extensa y perfecta. El propósito del Sermón del Monte es la rectitud en la vida del hombre que ama a Dios. El propósito del Sermón del Monte es la rectitud de la vida del hombre que ama a Dios. Como fiel seguidor de Jesucristo, nosotros tenemos que considerar nuestra manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de adorar, mi manera de hablar, en definitiva, mi manera de vivir. Eso habla de mi relación con mi Dios. Ahora, vamos a encontrar en Mateo capítulo 7, encontramos todos en la Biblia, dice así su palabra. Son solo 28, 29 versículos. Dice su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirán. Versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿No echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Versículo 13. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Terminamos de leer el capítulo 7 de San Mateo.
Y cuánta enseñanza práctica que encontramos acá. Porque el Evangelio es práctica, el Evangelio es doméstico. A veces nosotros lo complicamos demasiado. Ahora, el Señor Jesucristo nos está enseñando en los primeros versículos, y nos vamos a centrar en eso, nos está enseñando acerca de no juzgar y hace comparaciones. Nosotros vamos a encontrar que hay algunas comparaciones que el Señor Jesucristo hace en los versículos del 13 en adelante. Ahora, del capítulo 7, versículo 13 en adelante, nos dicen que hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos clases de frutos, hay dos clases de profetas y hay dos clases de siervos y dos clases de constructores. Esas son las figuras que el Señor Jesucristo abarca desde el versículo 13 hasta el final del capítulo. Dos puertas, dos caminos, dos clases de frutos, dos clases de profetas, dos clases de siervos y dos clases de constructores. Nosotros vamos a centrar el estudio en los primeros versículos. Para ello vamos a volver al Evangelio de según San Mateo capítulo 7. Y fíjense que desde el versículo 1 al 12, el Señor Jesucristo usa varios versículos para el juzgar a los demás. Y seguramente en tu Biblia dice el juzgar a los demás como un título de definición de estos versículos. Nosotros vamos a encontrar en el versículo 1 del capítulo 7 que el Señor Jesucristo prohíbe uno de los males más comunes de la humanidad, y es juzgar con severidad e injusticia al otro, o al semejante, o al prójimo. Si hay algo que nos cuesta poco es juzgar, pero no en el sentido de discernir qué está bien y qué está mal. En el concepto de este término juzgar que usa el Señor Jesucristo es no juzgar con severidad e injusticia, haciendo juicio de valor sobre las personas. La intención del corazón solo la ve Dios, entonces nosotros no podemos juzgar la intención del corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar algo que se llama amor y gracia en nuestras relaciones. El Señor Jesucristo comienza diciendo en el versículo 7, no juzguéis. Cuando dice no juzguéis, es una definición clara, tácita, directa, activa si se quiere, definida, no da lugar a dudas. No dice, bueno, juzguen cuando pase tal cosa, o juzguen cuando pase tal otra. No, dice, no juzguéis, terminado, no más, out, afuera. Es distinto a esa construcción gramatical que nosotros también encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 6. Fíjense en sus Biblias. Nosotros vamos a encontrar construcciones gramaticales que dan un sentido a lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 2 dice, cuando des limosna. O sea que venían haciendo algo y dice, cuando lo sigan haciendo. Capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, o sea, dice, ¿estás orando? Seguilo haciendo. Y cada vez que lo hagas, ten en cuenta esto. Capítulo 6, versículos 16. Cuando ayunes, ¿lo venís haciendo? Seguilo haciendo. Y cuando lo hagas la próxima vez, presta atención a esto. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis. ¿Lo estabas haciendo? No lo hagas más. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Volvemos al principio de interpretación. Cuando habla de no juzgar, habla de no emitir juicio de valor sobre las personas. Se refiere a eso y no a discernir qué está bien y qué está mal. Ahora, ¿para qué no tengo que juzgar? ¿O por qué no tengo que juzgar? Por eso la Biblia realmente es maravillosa, es un libro perfecto. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, no juzguéis, y no deja ahí la cosa, sino que encima nos da motivos. En primer lugar, para que no seáis juzgados. En segundo lugar, dice, porque con el juicio con que juzguéis, serás juzgado. ¿Para qué no tengo que juzgar? Para no ser juzgado. ¿Y por qué no tengo que juzgar? Porque te van a tratar igual.
Nosotros tenemos que entender que en la iglesia la obra de Cristo es de Cristo, no es nuestra. Y las personas con las que nosotros nos relacionamos, que es la grey de Cristo, son hermanos en Cristo, tenemos que estimarlos, considerarlos. Realmente delante de Dios tenemos que plantear nuestra honestidad. Y lo digo en primera persona, mi honestidad delante de Dios en la relación con los demás. Es muy fácil criticar a otros cuando nosotros no estamos en los pies del otro, en los calzados del otro. Ahora, el sentido de juzgar en este concepto, dijimos, tiene que ver con el sentido de criticar, haciendo un juicio de valor sobre las personas, y esto resulta muy violento muchas veces, porque saben que cuando uno juzga en este sentido, no guarda amor, hay intención más bien de acusar antes de restaurar, sin la gracia divina. Somos propensos a hacer juicios a veces ante la menor situación. Y eso tiene que ver con que es peligroso que dentro de las congregaciones hayamos muchos santulones y podamos ver al otro como que está en constante falta, cuando en realidad tenemos que considerar eso muy seriamente. ¿Saben que dice que mentira tiene una hermana? Y esa hermana menor se llama hipocresía y ambas trabajan con falsedad. Cuando esto sucede en medio nuestro es muy grave. Mentira tiene una hermana menor que se llama hipocresía y ambas trabajan con falsedad. Cuando nosotros estamos en este cuadro de situación, tal vez criticando a alguien sin conocer completamente lo que está sucediendo, podemos estar en pecado y el pecado se opone a la santidad de Dios y provoca ausencia del verdadero amor al prójimo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Estamos sacando una enseñanza de los evangelios cuando todavía la iglesia no estaba instituida. Por eso podemos decir, bueno, era la enseñanza al pueblo judío en ese contexto. Perfecto. Pero fíjense el nivel de moral y de ética espiritual que Jesucristo plantea a estos hombres sin tener el Espíritu Santo de Dios. Imagínense nuestro caso que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuánto más elevada tiene que ser este concepto acerca de amar al otro y no juzgar al otro. Cuánto más elevada tiene que ser si tenemos el Espíritu Santo dentro. No tendría que haber esta actitud en nosotros. Y ahí es donde nosotros, yo y vos y nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que trabajar en armonía para que el enemigo no aproveche estas circunstancias y provocar divisiones y dimisiones dentro de los ministerios. Ahora, es interesante lo que dice después, ¿no? Porque el Señor Jesucristo nos conoce y Él conocía los corazones de los hombres en este contexto. Fíjense lo que dice el versículo 3. ¿Por qué mirás, el versículo 2? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida en que medís, os se medirá. ¡Wow! Con la misma vara, reflexionemos, con la misma regla, con el mismo concepto, me van a juzgar a mí. Y es interesante porque después el Señor Jesucristo habla de la ley de oro. Así como queréis que los hombres hagan con vos, haced también vos con ellos. Y no está hablando en el concepto de abrigar pecados ajenos para que abriguen tu pecado. No es ese el concepto. Sino más bien esa relación honesta unos con otros y de amor a Dios y de amor entre nosotros unos a otros. Con la misma vara. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 encontrábamos que decía el versículo 12, perdona nuestras deudas como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¡Wow! Yo quiero que Dios me perdone así. Tengo que ser muy honesto. Así como yo perdono al otro, vos perdoname a mí, Dios. ¿Qué pasaría de mí? ¿Saben que el problema muchas veces es que no medimos siempre nosotros con la misma vara que medimos a los demás como nos medimos a nosotros? Y a eso se le llama doble moral.
¿Qué sería de mí si Dios actúa como yo actúo con los demás? ¿Qué sería de mí si Dios me perdona como yo soy capaz de perdonar a otros? Cuando a veces guardamos rencores, guardamos ofensas, guardamos rechazo. ¿Saben que el Señor Jesucristo en Mateo 18 nos enseña acerca de lo que significa esto? Fíjense, San Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. Evangelio según San Mateo. No perdamos de vista el capítulo 7 porque vamos a volver. Pero dice Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Cuando no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo, junto a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para poder cobrar esa deuda. Entonces el siervo rogaba, suplicaba y le decía, Señor, ten paciencia, que yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Y todos conocemos la historia. Cuando sale de estar delante de este señor, versículo 28, saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que le debía al señor. Y entonces le dijo, agarrándolo, lo ahogaba, diciendo, pagame lo que me debes, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Lo mismo que estaba pasando con él anteriormente. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Cuando nosotros no perdonamos las ofensas, hermanos, somos pasibles de entrar en la crítica. Qué práctica que es la palabra de Dios. Versículo 3 en adelante, vamos a encontrar una hipérbole acá. ¿Qué es una hipérbole? Es una figura retórica, es un pensamiento exagerado de algo que se quiere enseñar. Y el Señor Jesucristo usaba mucho esto. Y acá vamos a encontrar una de esas hipérboles. Dice, versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Dura palabra, si las hay, versículo 5, hipócritas, le dice el Señor Jesucristo. La mentira tiene una hermana menor llamada hipocresía y ambas trabajan con falsedad. Cuando esto llega al corazón del hombre, es muy dañino, porque daña relaciones y daña vidas. No puedo ver mi falta. Y a veces decimos, Señor, mostrame mi pecado, mostrame mi error, no puedo ver mi falta. No puedo ver mi pecado, pero qué clarito que veo los pecados del hermano tal. Qué clarito que veo los pecados del pastor. Y tengo muchos. Qué clarito que veo lo que aquel está haciendo mal. Qué clarito que veo en qué se está equivocando, pero yo no puedo ver mi error. Y es una hipérbole. No podemos nosotros limpiarle el camino al otro cuando nuestro camino está lleno de escombros. Eso es pecado. Y no lo alcanzamos a ver, porque es tan dañino que empezamos a vivir en falsedad y a veces la soberbia, yo ya lo sé todo, a mí nadie me va a enseñar nada, y la falta de caridad, de amor al otro, pueden ser vigas en nuestros ojos que juzgan, censuran y reprenden. Cuando nosotros hablamos entre hermanos, cuando nosotros hablamos entre familia, cuando nosotros hablamos en el trabajo, cuando nosotros hablamos en la calle, cuando nosotros hablamos en el ámbito en que estés, tu manera de hablar tiene que dar testimonio de lo que hay en tu corazón. Definitivamente, tu manera de hablar va a dar testimonio de lo que hay en tu corazón. Yo no sé si alguna vez estuvieron con alguien que critica todo el tiempo, que juzga todo el tiempo. Yo no sé si alguna vez vivieron con alguien que critica todo el tiempo.
Oh, yo no sé si yo soy ese que critica todo el tiempo, pero saben que eso es muy tóxico en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo emocional también. Existen personas que tienen una capacidad para resolver todos los problemas y defectos de los demás que se olvidan de los propios. Personas criticonas, ven errores en todas partes y en todos lados. Saben que siempre va a haber algo para criticar. Si vos querés criticar este mensaje, algo vas a encontrar para criticar. Si vos querés ir a la iglesia a encontrar algo para criticar, siempre vas a encontrar algo para criticar. Si vos querés leer la lectura teológica de una canción, de una alabanza, siempre vas a encontrar un defecto teológico que criticar. Ahora, a eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a otra cosa. Si vos buscás, vas a encontrar. Si vos buscás en el mensaje que Dios te hable, Dios te va a hablar. Si vos buscás en la iglesia realmente bendición espiritual y ánimo para animar a otros, lo vas a encontrar. Cuando vos busques lo que busques, lo vas a encontrar. Y saben que muchas veces esas personas criticonas dañan tanto, pero primero están dañadas ellas mismas. Cuando hay una ofensa no arreglada, un enojo no liberado, una falta de perdón no entregada, es que provoca en nosotros algo que se llama amargura. Y eso lo encontramos en Hebreos. Voy a acompañar la lectura de Hebreos. Si me quieren acompañar, Hebreos capítulo 12. Fíjense qué interesante que es la palabra de Dios, porque todo tiene que ver con todo. Es como un reloj que trabaja cada engranaje haciendo su trabajo, su proceso. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad con todos, si querés ponerle, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Porque cuando uno tiene raíz de amargura, cuando uno es una persona que critica todo el tiempo, que juzga todo el tiempo, comienza a ser una normal en su vida. Personas que encuentran error. Ahora, esa actitud demuestra una amargura de espíritu. Y saben que ninguno de nosotros estamos exentos de caer en una situación así, por eso tenemos que prestar atención. Por eso yo tengo que prestar atención cada día de vaciarme si tengo alguna ofensa y de pedir perdón y de perdonar, porque es la única manera en que yo puedo vivir la vida cristiana victoriosa en Cristo, porque si no el diablo pone una venda en mis ojos y esa venda se llama viga a causa del pecado y me aleja de la santidad de Dios. Para considerarme tan vulnerable, para considerarme tan necesitado de la ayuda de cada uno de mis hermanos. Solo en Jesús encontramos paz para aliviar la amargura del corazón y salvación de nuestras almas. ¿Saben que hay personas que viven un matrimonio amargado? ¿Saben que hay personas que viven en una familia y viven amargados? Hay personas que viven su vida laboral, amargados, su vida de estudio, amargados, la vida de iglesia, amargados. Eso saben que es muy dañino. Nosotros necesitamos encontrar en Jesús esa paz que es capaz de aliviar y ayudarnos a perdonar cualquier ofensa. Recuerden que estuvimos estudiando que somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando nosotros somos participantes de la naturaleza divina, vamos a encontrar en mi hermano otro participante de la naturaleza divina. No es la manera de relacionarme con mis hermanos hablar mal, ni de mis hermanos ni de otros. Por el contrario, tengo que orar a Dios. El enemigo muchas veces va a poner en nuestros corazones autosuficiencia y autorreferencia. Nosotros necesitamos cada día buscar la gracia de Dios. Es interesante cómo a veces nosotros podemos caer en deshonestidad para con Dios. Es interesante cómo muchas veces
El enemigo va a poner en nosotros pensamientos que no edifican, que no construyen. Por eso, cuando nosotros veíamos recién en el capítulo 7 de San Mateo y el versículo 5, que dice, hipócrita, dice el Señor Jesucristo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es interesante la figura que utiliza acá. Porque si habían animales inmundos para los judíos eran los perros y los cerdos. ¿Por qué el Señor Jesucristo le hace esta comparación? Realmente eran animales abominables, reprobados, eran animales que eran muy detestados. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Que a veces nosotros podemos caer en el error de dar lo sagrado a algo que no es sagrado, a ponerle un manto de piedad a algo que no tiene piedad. A veces nosotros somos exagerados en crear amor hacia cuestiones que no merecen amor y a crear rechazo a cuestiones que no merecen rechazo. Muchas veces nosotros vamos a querer llevar el evangelio a todas las personas, pero no todas las personas van a estar dispuestas a escucharnos. Y eso significa que entregamos el mensaje de salvación, pero no entregamos lo valioso que es a veces el tiempo que algo puede llevar a insumirnos. O tiempo, o espacios de estudios, o cuestiones que tienen que ver con la fuerza misma del hombre para convencer a otros, cuando en realidad nosotros llevamos el evangelio y es el Espíritu Santo de Dios que va a obrar. Nosotros no somos más santos que Dios ni más grandes que Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos prestar atención a que el evangelio se entrega con claridad y van a haber personas que lo van a aceptar y van a haber personas que no lo van a aceptar. Es interesante porque acá usa la figura de perros y de cerdos y no usa la figura de ovejas. ¿Notaron eso? ¿Por qué no usa la figura de ovejas? Porque las ovejas son las que siguen al pastor. Entonces está hablando acá un grupo de personas que no sigue al pastor, que es Jesús. Está hablando un grupo de personas que rechazan, detestan el evangelio, pero que van a hacer usufructo de alguna manera de lo que vos podés darle para que ellos se acerquen a Dios. Y es ahí donde muchas veces hay que tener cuidado. El evangelio es gratis, el evangelio es gracia de Dios. No se paga para que alguien acepte a Cristo. Eso no es bíblico. Por eso dice, muchas veces van a haber perros y cerdos que se van a aprovechar de personas creyendo que van a aceptar a Cristo y están lejos de aceptarlo. Porque la consecuencia es que es posible que ellos pisoteen, destruyen esa perla y no solo eso, sino que vuelvan y la despedacen. Por eso, cuando leemos en el versículo 7 y que habla acerca de la oración, dice, pedid y se os dará. Buscad, dice, y hallaréis. Ahora, considerando estos primeros 5 versículos, cuando yo tengo algo en el corazón con alguien y no lo resuelvo y no lo quiero resolver y lo abrigo, que puede llegar a generarme una amargura, ¿cómo me presento delante de Dios en oración? Ay, Señor, te pido por esto. Pero ¿cómo me presento si mi corazón está rechazando a un hermano? Si mi corazón está criticando, juzgando a un hermano. Hermanos, porque todo aquel que recibe, versículo 8, el pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dice, Dios nos ama de una manera impresionante. Él entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. A veces somos personas que nos cuesta entender nuestros errores. A veces decimos, bueno, si alguien ve algo en mí y me lo dice, yo lo agradecería. Pero cuando vienen y me dicen, mirá, David,
esto que vos estás haciendo no está bien, ¿cómo me pongo? No me alegra, no me alegra. Cuando alguien me dice, David, me parece que acá te equivocaste, no me alegra. Pero digo, Señor, Señor, dame esto, te agradezco por lo otro. ¿Cómo oro si mi corazón guarda algo que no está bien delante de Dios? Somos tan humanos que a veces decimos, si a mí alguien viene, yo prefiero que me digan las cosas de frente. Alguien viene y te dice las cosas de frente, se genera un lío, pero tiene que ver con lo que hay en mi corazón. Si yo realmente amo a Dios, amo a mis hermanos, no voy a entender nunca que hay una agresión cuando alguien me dice la verdad, sino más bien hay un querer ayudar. ¿Nos ofendemos? Muy fácilmente. Somos participantes de la naturaleza divina, pero nos ofendemos muy fácilmente. Tenemos ese carácter de Dios, hablamos verdad, somos justos, somos honestos, amamos a las personas, tenemos gracia y compasión, pero a veces actuamos de manera distinta. No juzguéis, capítulo 7, versículo 1, para que no seáis juzgados. El resultado, hermanos, nos vamos a encontrar en los versículos 15 al final. Cuando habla de, versículo 13 al final, de dos puertas. Cuando habla de dos caminos. Cuando habla de dos profetas, de dos clases de profetas, de dos clases de siervos, de dos clases de fruto, de dos clases de cimiento. Nosotros podemos escuchar el mensaje y dejarlo pasar. O podemos escuchar el mensaje y decir, sí, la verdad que algo tengo que cambiar. Cada vez que leemos la Biblia vemos que tenemos que cambiar. Pero tenemos que cambiarlo, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 7, versículo 26. Cualquiera que oye estas palabras y las practica, yo quiero ser ese, ¿vos querés ser ese? Cualquiera que oye estas palabras y las practica, dice acá el versículo 26, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Yo ese no quiero ser, versículo 26. Versículo 27, ese que quiero ser. Descendió lluvia, dice acá, vinieron ríos, saltaron, vino vientos, tuvo la inclemencia del tiempo y esa casa cayó. ¿Podemos ser esa persona? Yo quiero ser esa persona. Para ser esa persona simplemente tengo que dejar pasar la palabra de Dios y la enseñanza. Y lo que tengo que corregir lo dejo y lo resuelvo con un pensamiento y una reflexión, justificando mis acciones. O puedo ser como dice el versículo 24. Cualquiera que oye estas palabras y las compara y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa puede ser la vida, la casa puede ser las decisiones. Dice que edificó su casa sobre la roca puede ser Cristo, la roca puede ser la enseñanza bíblica. Vino la inclemencia de la vida, la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca que es Cristo. Nuestras vidas, nuestras decisiones, cada día van a ir marcándonos en qué parte del terreno estamos construyendo nuestras vidas. Que ante la menor circunstancia se nos viene abajo todo. O confiamos en ese Jesucristo que es la roca, y aunque vengan inclemencias en la vida, permanecemos firmes. No juzguemos para que no seamos juzgados. Dios nos ama de una manera impresionante, y así como Él nos ama, Él desea que nosotros lo amemos a Él. Pero no solo eso, sino que amemos a los que tenemos alrededor. Necesitamos demostrar cada día gracia y amor y compasión con las personas. Primeramente, con nuestros hermanos de la iglesia. En segundo lugar, con las personas que no conocen de Cristo, para que sepan lo que significa vivir con Cristo en el corazón. ¿Somos participantes de la naturaleza divina?
vivamos de esa manera. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía vez tras vez, solamente os ruego que andéis como es digno del Evangelio? Solamente os ruego que comportéis como es digno del Evangelio. Vos y yo tenemos el Espíritu Santo dentro. Dios realmente toque nuestros corazones, ministre nuestros pensamientos para que podamos amarnos de una manera sincera, para que nuestras vidas reflejen el amor y el carácter de Dios con libertad, con gracia, amor y misericordia, sin criticar, haciendo juicio de valor, sin juzgar violentamente, que cada día nosotros limpiemos nuestra vista espiritual para ayudar también a otros hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque es perfecta, gracias porque es tan práctica. Señor, y pedimos perdón si hemos juzgado, criticado, y Señor, que como leíamos recién, definitivamente decidamos no hacerlo. Que pongamos nuestras vidas en tus manos y también considerando a los hermanos. Si necesitamos arreglar cuentas con alguien, que lo hagamos honestamente, sinceramente, que resolvamos cada situación, pero que no nos quedemos con una raíz de amargura que nos lleve a criticar, porque criticar no es saludable. Criticar es vivir en mentira, criticar es vivir en falsedad. Ayúdanos a ser realmente personas dignas del Evangelio, que andemos como es digno del Evangelio, que andemos como verdaderos participantes de la naturaleza divina, que es el carácter imitable de Dios, que es la honestidad, la justicia, la bondad, el amor, la gracia, misericordia, compasión. Que vivamos de esa manera, Señor. Quita de nosotros toda soberbia, todo orgullo. Quita de mí, Señor, toda soberbia, todo orgullo. Señor, que vea con tus ojos, Señor, a las personas, que vea con tus ojos a los hermanos, que vea con tus ojos a mi familia, Señor, para que de esa manera seas tú glorificado a través de nuestro testimonio. Pedimos perdón una vez más, Señor, y ayúdanos a no hacerlo más. Por supuesto que el enemigo está luchándonos y buscándonos para que, una vez más, pisemos el palito, caigamos en la crítica, esa crítica que destruye. Señor, líbranos, purifica nuestros pensamientos. Señor, lo hacemos hoy, lo rogamos hoy, lo imploramos hoy, lo necesitamos hoy, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.